Se ocupa mucho valor para decirlo. Me contactaron. Primeramente quiero decirte que yo, mi persona, jamás me sentí atraído ni identificado con estos temas del espacio y aliens, depredadores. No, jamás. De hecho, hubo un momento en mi proceso personal, espiritual, en el que tuve que dejar de referirme al universo y me obligué a dejar de pedirle al universo o agradecer al universo, porque sí, se puso de moda, todavía está de moda el decir, ay, el universo, ¿Quién es el universo? ¿Qué es el universo? ¿A quién le estás hablando cuando te refieres a universo? Y eso hizo que yo dejara de agregar esa palabra tan simple pero tan fuerte a la hora de pedir, agradecer o lo que tú quieras. Porque me causaba un poquito de ansiedad este tema de decir como de no sé a quién le estoy pidiendo ayuda, y no sé a quién le estoy agradeciendo. Así que empezando desde ahí, miedo había, respeto había, y también no creía en nada de eso. No me gustan las películas extraterrestres, no soy fan de los Avengers. E.T., por más cute que lo pintara Drew Barrymore, era como de no. Y todos estos libros y más que no se ven son de ayuda personal, historias de sanación, vidas hechas novelas para ayudarte a entretenerte. Todo esto es teoría, es autodescubrimiento, es comedia, un poco de drama, pero jamás me he sentido atraído ni me interesaron ninguno de esos temas del espacio. De hecho, quiero decirte que yo por mucho tiempo me catalogué niño Disney, porque me encantan las películas de Disney. Y por Disney, a lo que conocimos, los que nacimos en los 90s y fuimos parte de los 2000, películas de princesas, Rey León, que tu Robin Hood. Y esto se lo puedo atribuir un poco a mi abuela, que nos decía mucho que teníamos que cuidar de qué nos alimentábamos. No únicamente comer verduritas, comer pollito, cuidarnos de las espinas del pescado. No, me refiero a que mi abuela desde muy chico me enseñó a que teníamos que ser astutos en a qué y de qué manera le invertíamos nuestras emociones. Así que en mi rato libre, cuando quiero ver una película, quiero algo que me haga reír, que me haga soñar, que me haga fantasear, algo que me distraiga, no algo que me genere estrés, ansiedad. Ya la vida es en ocasiones un poco complicada como para que aparte yo quiera invertirle 45 minutos a 1 hora y media a algo que me va a generar un temor más grande. La vida real es suficiente. Así que, dicho esto, no. Yo no creía en ellos. Yo no sé si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y si no, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy G, tu tarotista de confianza y esto es Homemade Dharma. Y a lo largo de estos años mi contenido ha sido compartir información de dos maneras. Lectura de tarot a modo de lectura personalizada, porque hay mensajes canalizados que están abiertos para que tú los encuentres, pero también información útil para que tú puedas aprender a vivir en tu realidad con información real que realmente te va a ayudar, no que te va a ayudar a crear chaquetas mentales. A lo largo de estos años he compartido información neta, que una persona común y corriente, en este caso yo, que podría ser tu amigo, tu vecino, el chavo que te encuentras en la fila del súper, ha vivido, ha desarrollado, y que por otras muchas herramientas que tienen este ronco pecho,
te pueden servir. Esto es Home Dharma, Tarot, Real Talk, energía que te centra. Y jamás en ninguno de mis videos, contenidos, live, lecturas privadas, llegué a mencionar nada que tuviera que ver con el espacio o con entidades que vinieran de estos mundos. Y todo esto cambió hace unas cuantas noches. Yo soy fiel creyente de que en tu vida únicamente existe aquello a lo que le inviertes energía. Y justamente a partir de la noche oscura del alma que atravesé hace aproximadamente 5, 6 años, que fue la que me llevó a crear este canal y esta comunidad que es Home Dharma, es que decidí que iba a invertir mi energía, mi atención en aquello que me diera armonía, que me ayudara a expanderme, a que mi energía se expandiera y no se contrayera, a que mi energía vibrara en frecuencias altas que me ayudaran a poder atraer amor, abundancia, riqueza, felicidad, buena salud y poner distancia de todo aquello que me pudiera generar bajar estas defensas. Todo esto te lo digo desde mi experiencia, porque también no soy como estas personas que ves en redes sociales que te quieren decir que tienes que dejar de comer carne, o que los lunes únicamente se come lechuga, o que necesitas hacer ayahuasca una vez al año para poder estar balanceado. He aprendido a lo largo de estos años, a partir de mi propia experiencia, de mi propia práctica, a consumir aquello que a mí, mi persona, este saco de huesos y músculos, la ayudan a estar equilibrado. ¿Esto necesariamente te va a ayudar a ti? No. ¿Esto necesariamente va a ser tu fórmula secreta? No lo creo. Pero sí me he permitido el preguntar, el cuestionar y experimentar. En este video, que no sé cuántos minutos llevamos, te voy a contar de esas 3 experiencias en las cuales fui contactado por seres que no son de este plano, que no son de esta tierra. Hay otro video que muy seguramente ya estoy editando, en el cual te voy a contar a más detalle cómo fue que viví este contacto. En este te voy a dar la información a grandes rasgos. Es una antesala para compartirte esto que la verdad estoy haciendo este video porque en este momento en mi vida no tengo los maestros, el conocimiento o las herramientas para poder saber qué fue lo que pasó y entenderlo más allá de la experiencia, sino un para qué. Ponte cómodo, ponte cómoda, no sé cuánto va a durar este video. Gracias por acompañarme. Te voy a pedir que cualquier información que puedas aportar, me la dejes saber aquí en comentarios. Esta es una comunidad de luz. Esta es una comunidad de amor, de apoyo, en donde, en este caso, siento que estoy compartiendo algo muy privado, algo que me tiene un poco nervioso porque es algo desconocido y que, aunque sé y puedo poner las manos al fuego por eso que viví y escuché y experimenté en esos contactos, sí se ocupa tener unos tremendos y semejantes para decirlo en voz alta. Es 8 de noviembre del 2025. Soy Giuseppe. Nací a mediados de octubre de 1993. Empecemos.
¿Qué sucedió? Fui contactado durante 3 noches distintas por entidades fuera de este mundo, fuera de esta normalidad. Y fue una experiencia que jamás me llegué a imaginar y que definitivamente cambió mi vida y cambió el cómo percibo mi realidad. La primera vez fue en la noche, en mi casa, en mi cama, mientras hacía una meditación de rutina, una meditación que llevo haciendo por más de 1 año y medio, todas las noches, en las cuales simplemente me permito experimentar mi energía. Como cuando te gusta mucho tu mano y solamente quieres tocarla y verla y percibirla para ver si a lo mejor te hace falta cortarte las uñas, lavarte las manos. Yo hago eso con mi energía cada noche, sobre todo como mi trabajo es el manejo e interpretación de energía. Mi parte de higiene me hace el querer revisar y poder limpiar, mover y ajustar. Esta meditación consiste de ejercicios de respiración, cerrar los ojos, ir encendiendo cada uno de mis chakras desde el raíz hasta el coronilla, encendiéndolos, imaginando que es un foco de luz. Y según como yo vaya percibiendo la energía, voy lanzando comandos para equilibrar, para eliminar bloqueos o para desconectar mentes externas de lugares a los que pude haber ido, consultantes, personas con las que pude haber interactuado, que puedan estar debilitando un poco mi energía. Todo esto utilizando el proceso de enraizamiento a la tierra y al sol, mezclando un poco de método Yuen, que Mónica método Yuen, máster en método Yuen, me ha ido ayudando como a introducirme y experimentarlo. Por medio de esta meditación, es que le pido ayuda a mis versiones de realidades alternas, de diferentes líneas atemporales, porque en esa misma meditación especialmente estoy enfocándome en sanar ciertas memorias de mi cuerpo, limpiar energías que quedaron estancadas, y pues equilibrar, ¿ok? Esta meditación que hago y que te comento, yo la hago de manera personal, guiada. Tengo una nota de grabación en la cual voy reproduciendo cada vez que la hago en la noche. Dura aproximadamente 16 minutos. Y pues bueno, muchas meditaciones similares con otro tipo de intenciones las puedes encontrar en mi canal de YouTube, en la playlist Las Meditaciones del Tarotista. Así que como puedes ver, estaba haciendo algo de rutina, algo bastante cotidiano, cuando de repente, a la hora de estar atravesando esta meditación, después de haber recorrido mis chakras y haberlos balanceado, haberles subido la frecuencia de manera muy natural, tuve un desdoblamiento. Palabras sencillas es cuando tu energía, tu conciencia logra salir de tu cuerpo y moverse con naturalidad. En este caso, mi conciencia, mi energía, mi alma, por así decirse, se vuelve mi asistente médico para poder hacer la limpieza de mi cuerpo en la meditación que te estoy diciendo. Así que todo normal, todo bien, de rutina. Los desdoblamientos pueden llegar a suceder aproximadamente de 2 a 3 veces cada 15 días, así que es algo a lo que estoy acostumbrado, más porque llevo más de 10 años experimentándolo. Así que hasta el momento todo iba acorde a la rutina. Cuando mi conciencia empezó a flotar haciendo este tipo de zoom out, donde pude ver mi cuerpo en mi cama, pude ver mi recámara desde arriba, mi casa desde arriba,
los techos del vecindario y aparecí en un lugar totalmente oscuro. Así que, como resumen, yo creo que este contacto se pudo dar ya que yo estaba en un momento de apertura. Y antes de que tú me quieras regañar en comentarios, sí estoy acostumbrado a, no únicamente cuando medito, sino siempre estar en un lugar energéticamente sellado y protegido, porque pues así como hay bueno, hay malo, así como meramente precaución. Así que, retomando la idea, yo creo que este contacto se pudo dar porque yo estaba en un momento de neutralidad, de apertura, de expansión y de sanación, autosanación podría decirse. Y yo me encontraba seguro, en mi lugar seguro, en mi casa, en mi cama, en mi hogar. Y antes de que tú me preguntes si quizá esta experiencia pudo haber sido intervenida por conocimientos, estudios, acceso a herramientas relacionadas a contactos con seres de otro mundo, la respuesta es que no. Como te comenté al inicio del video, jamás llegué a tener ningún tipo de interés en este tipo de temas, y como también yo te dije, he logrado desarrollar ciertas habilidades a partir de la práctica, a partir del estudio de otras técnicas, porque sí, he estudiado Reiki, estoy certificado con registros akáshicos, he estudiado un poco de yoga kundalini, desbiodificación. Mónica me está ayudando con temas de método Yuen. He estudiado también talleres de identificación de energía estancada en el cuerpo, limpieza energética. Estuve acompañando a una máster en mi ciudad que hacía ángeles, pero también con otra que se dedicaba a practicar la brujería tradicional mexicana. Así que información y contexto tengo, pero jamás llegué a sentir inclinación hacia estos temas que pueden sonar tan de ciencia ficción. Siempre estuve enfocándome en la sanación y la armonización de tu energía, de tu cuerpo, de tu alma, de tu vida. Así que, teniendo eso en mente, creo que ya es muy complicado el poder descifrar el cuerpo y tu propia energía como para aparte quererte sentir un chingón y querer causarte ansiedad con temas de otros mundos. Y creo que hay gente muy máster que se dedica a esto, padrísimo, me encanta, pero creo que tienes que tener cierta afinidad o interés para poder querer invertir tu energía, tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo en poder tener un poco de ese conocimiento. Así que no he tenido acceso a ningún tipo de información. De hecho, en la modalidad de registros akáshicos que estudié hace casi 2 años, o 1 año y medio, hubo un pequeño segmento en el que nos explicaron que había más planetas y más razas conviviendo y compartiendo con nosotros, pero sinceramente fue un tema que lo estudié porque tenía que fue de una manera muy resumida, muy breve, muy por encimita, al punto en el que yo ahorita ni siquiera podría decirte todas las diferentes razas que tenía que estudiar, porque otra vez, en mi práctica, en mi realidad, no tenía injerencia. Aquí es bien importante que te comparta que desde mi realidad, desde mis experiencias, a lo largo de este proceso de estudio, de sanación y de autoconocimiento, hay una creencia fundamental que yo creo que es de los pilares de mi vida. Si yo no quiero, algo no existe. Esto se puede confundir un poco con el privilegio. Sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco mal, incluso un poco irreal, egoísta y desconectado, pero creo que cada uno
es el propio autor de la realidad que vive. A partir de mi proceso he aprendido, experimentado y entendido que aquello a lo que tú le inviertes tiempo, energía y pensamiento es lo que se termina manifestando más tarde que temprano. Y pues soy muy, muy especial con eso, al punto en el cual ya hay situaciones, temas de conversación o acciones que no atraviesan ni un segundo por mi mente. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que tú acabas de comprar un coche de agencia. Tiene 0 millas, 0 kilómetros de haber sido recorrido. Imagina que una vez que tú compras el coche, el vehículo y te dan las llaves, tú sales de la agencia mortificándote y preocupándote que en algún momento le va a fallar el motor. En este ejemplo podrá ser algo muy tonto porque acabas de comprarlo, viene de fábrica, no tiene por qué venir con fallas. No hay una explicación razonable para que esta deba ser una preocupación. Tendrías que estar muy salado para que esta sea una preocupación y un acontecimiento en tu vida. Así que basándome en eso, nuevamente, creo que me esfuerzo mucho en mi vida, creo que tomo las acciones lo mejor y de la mejor manera posible como para preocuparme por situaciones malas. Que ojo, mi vida no es perfecta, pero si acabo de comprar un vehículo, no me voy a estar preocupando porque le van a fallar el motor o las balatas o lo que sea. Ese es el tipo de pensamiento que he desarrollado en mi vida. Así que sí, dicho eso, no me preocupo por situaciones, conflictos, problemas que en mi realidad, en mi manera de procesar la información, en mis acciones, no tienen coherencia, ni sentido, ni punto de origen. Nuevamente, hay sus circunstancias, hay situaciones, pero es algo que yo he aprendido a desarrollar y que me ha funcionado por más de 7 años. Así que sí, ahí está. Pero también porque he aprendido que la realidad o lo que creemos que es nuestra realidad no existe. Sí, podemos tocar la mesa, podemos tocar los libros, podemos tocar todo. Pero hay una parte de mí que está convencido de que si toda tu energía la invirtieras en esta energía creadora que cada persona tiene, si tú quisieras o si yo quisiera, con el dedo podría perfectamente cortar la realidad y ver cómo todo se vuelven cifras, códigos, números, como si fuera una tela muy delgadita que te muestra aquello que tú quieres procesar en tu mente, en tu energía y por lo tanto se ve proyectado en tu realidad. Hace unos meses hice un road trip que cambió mi vida. Yo vivo en Texas, así que este viaje implicaba el salir del estado, ir a Arizona, a Utah, Nuevo México y recorrer parques nacionales que la verdad tenía muchas ganas de conocer. Este viaje fue más bien un proceso de liberación y limpieza personal, que yo y mi amigo con el que lo hice estábamos viviendo a modo de acompañamiento, cada quien sus cubas. ¿Por qué te digo esto? A partir de ese viaje, mi perspectiva de la vida, de la realidad, cambió. Fue como hubiera tenido un clic interno que hubiera hecho que mi mente lograra expandirse y salir de la zona en la cual estaba ubicado. Especialmente esto sucedió haciendo una caminata, un hike, en un vórtice que se llama Cathedral Rock. Este viaje fue muy interesante porque Cathedral Rock está ubicado en la ciudad de Sedona. Sedona, según una lectura de astrocartografía que me hice hace unos meses, la cual te muestra en qué ciudades
países, estados del mundo, estaban proyectada tu carta astrológica en el momento en el que naciste, creando portales energéticos, económicos, de sanación, amorosos, etcétera, a lo largo y ancho del planeta. Sin planearlo, sin quererlo, Sedona, el lugar donde está ubicado Cathedral Rock, era un portal de sanación para mí. Te cuento a modo de chisme que una semana después de que yo tuve mi lectura de astrocartografía y que dije, ay, padrísimo, me encantó, fue que me llegó la invitación a hacer este road trip. Confirmación de que la energía estaba lista para correr el curso y crear un cambio. Si en este momento tú vas a Cathedral Rock en Sedona, Arizona, y llegas a verme, aviéntame un pan y regálame una botella de agua. Te digo esto porque estoy convencido de que el Giuseppe que salió de Texas para emprender este viaje carretera se quedó allá arriba. Y hay otro que bajó en su lugar, que está con una mayor disposición y con herramientas nuevas para poder continuar con el camino que Giuseppe, el que se quedó arriba, no podía terminar. Sí, ese viaje, ese hike, esa experiencia, estoy convencido de que influyeron, de que este contacto pudiera darse. Sé que te he estado dando mucha información, mucho contexto, pero ahí te va, ¿por qué? Te digo esto porque a partir de ese viaje, mis mensajeros de buenas noticias, de confirmación, los cuales se comunican conmigo, dejaron de ser aves, dejaron de ser gatos. Y en este momento estos mensajes son por medio de mariposas, libélulas y avispas. Te digo esto porque aquí en mi casa, justamente aquí enfrente de mí, tengo una puerta de vidrio que da hacia el jardín. Cada vez que yo me pongo a regar los árboles, los arbustos, les hablo, porque sí interpreto la energía de los animales y de las plantas y me hablan y me avisan como información que cura, te cuento. Cada vez que yo voy a recibir visita, la casa me avisa. Cada vez que viene la paquetería, las plantas me avisan. Así que, sí, nada más que ahora, los mensajeros que me dan estos mensajes, estas señales que yo pido de manera personal a mi equipo de guías espirituales, las confirmaciones vienen de avispas, mariposas y libélulas. Así que, como podrás darte cuenta, mi energía, mis recursos, mi herramienta están un poco más ligadas a la naturaleza, a los animales, a los árboles, a la conexión que tengo conmigo mismo. Así que los aliens, ovnis, entidades o seres de otros mundos o de otros planetas me causaban hasta cierto grado ansiedad y miedo. Incluso me atrevería a decir que en algún momento consideré que eran una leyenda que el gobierno quería darnos para que tuviéramos miedo y conociéramos bien nuestros límites y que a nadie se le ocurriera la maravillosa idea de salir o invertir sus capacidades de más para poder salir de este planeta. Así como el poder y las élites crearon la religión para fundarnos el miedo a nuestras acciones y obedeciéramos de una manera amorosa y bondadosa a alguien que nos mueve como títeres, así creo que también, o creía, que funcionaba la leyenda, mito, historia de los aliens. Y ahorita yo quiero asegurarte a ti que estás pensando en casita,
que muy probablemente consumo medicamentos ancestrales, estupefacientes, cualquier cosa para poder fabricar o experimentar este contacto. No. No quiero tampoco como mentirte. Mi dieta, ¿cuál dieta? Como lo que se me antoja, tomo lo que se me antoja, de repente me tomo mi vinito, de repente me echo mi cigarrito, de repente aquí, de repente allá. Porque creo muy fuerte que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es ignorar la experiencia de vida que estás teniendo. Yo personalmente, a partir de mi práctica, el creer que tienes que dejar de comer animales que caminan o que tienes que consumir únicamente cierto tipo de proteínas o ciertos vegetales o tener cierto tipo de dieta, creo que estaba más ligado al rendimiento y funcionamiento de tu cuerpo y a lo físico, más allá de la conexión que tienes con tu energía, con tu espiritualidad, etcétera. Claramente ha de haber situaciones que puedes comer que te pueden ayudar a sentirte un poco menos pesado, etcétera. No me quiero meter en estos temas, pero yo creo que parte de vivir esta experiencia de ser humano es vivirla. Tienes que vivirla. Claro que tienes que vivirla. Todo en exceso es malo, sí. Pero creo que, como te explicaba, a lo que le inviertes pensamiento y energía y mente es a lo que le das fuerza. Y puede ser gente que diga, no, pues que va contra tu cuerpo. Todo daña a nuestro cuerpo. Todo. Y esto lo he creído siempre, toda la vida. Así que te lo pongo ahí. Te lo pongo ahí. Tengo que poner este video en pausa porque estoy por empezar una clase, pero ahorita continuamos con este video. Así que, pues bueno, ¿cómo fue este contacto? Yo estaba en mi cuarto haciendo una meditación. Estaba en pleno desdoblamiento y una energía me jaló. Me sacó de mi casa y me llevó a un lugar suspendido en el cielo. No se veía nada, todo estaba oscuro. Era como si estuviera en una cajita de vidrio en la cual te sientes dentro de algo, pero aparentemente en la nada y no se ve nada. Yo sabía que estaba dentro de un lugar, pero no veía nada. Y regresé. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero abrí los ojos y estaba bañado en sudor. Pude creer que había tirado una botella de agua en la cama por lo mojada que estaba, no húmeda, mojada. Desperté, ver tanto sudor hizo que yo me cuestionara si tenía algún tipo de calentura, etcétera. Me chequé y no tenía calentura. Consideré que me iba a enfermar, me hice un té, me metí a bañar y me disponía a continuar con mi rutina. Para mí era un día de trabajo más. Ese fue mi primer contacto. La segunda vez fue el mismo proceso. La misma meditación de rutina, es algo que hago todos los días, pero en esta ocasión decidí hacer esa meditación mientras escuchaba un audio de Mónica Método Joen. Oye, no te lo comenté, pero fui obligado a descansar. Yo ese día tenía aproximadamente 5 lecturas privadas agendadas una semana atrás. ¿Cuál es la probabilidad de que todas esas lecturas
me las cancelaran en menos de 1 hora y media. Te podrán decir, oye, voy un poco tarde, oye, se me complicó en el trabajo, la movemos. ¿Las 5? Raro. A lo que yo dije, quizá hay un bloqueo, quizá hay una resistencia. Deja escucho a Mónica Método Yuen y hago el mismo proceso que hago para mis meditaciones, nada más que después de que cheque mis chakras, después de que invoque a mis realidades múltiples, reproduzco el audio de Mónica. Algo natural que también hago por lo menos una vez al día, pero que ahora especialmente eran audios relacionados a la limpieza de brujería, santería, maldición, mal de ojo, lo que tú quieras. Porque desde mi perspectiva, a huevo había un bloqueo. Descansa. Esta voz de mi yo, de mi esencia, mi voz interior me decía, descansa, descansa. Yo decía, ok, voy a descansar. Sí, creo que voy a descansar porque puede ser que me vaya a enfermar. En este fin de semana tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que aprovechar esto para descansar, cargar pilas, tomar medicamento. Y de repente este pensamiento de mi mente, de mi cuerpo, de Giuseppe, me decía, ay, me voy a poner a trapear, me voy a hacer aquí, voy a poner a lavar ropa. Descansa. Así que me acosté, dije 1 hora y luego me pongo con todo. Y puse el audio de Mónica, hice la meditación que te comentaba y se repitió el proceso. Desdoblamiento. Me sacaron de mi casa, pude ver los techos de las casas, los árboles, como todo se iba haciendo pequeño, hasta que no vi nada. Y otra vez estaba ahí, en esta pecera. Pecera porque así yo me sentía, observado. Alguien o algunos me estaban viendo y yo era su nueva mascota. No me dio miedo, no me sentía preocupado, porque vaya, en estos procesos de años en los cuales he meditado, he experimentado, he seguido meditaciones guiadas, que lo que yo te cuente que haya podido lograr podría sonar igual de loco. Hubo una ocasión en la cual, en pleno desdoblamiento, abrí la puerta de mi casa que da al jardín y vi el espacio. Vi negro, vi estrellas, vi luces y me aventé. Era el astral. Bueno, en esta segunda ocasión yo estaba en esta pecera en la que me sentía acompañado. Volteaba a ver y veía 4 siluetas humanoides que no podía apreciar del todo, pero que sabía que ahí estaban. No les podía ver los rostros, no podía ver sus ropas, no podía ver los detalles, pero ahí estaban, observándome. A la hora de yo ver hacia afuera, podía ver como estas auroras boreales existiendo. Esas luces que parecían auroras boreales, era todo existiendo. Todo estaba sucediendo y existiendo al mismo tiempo en ese lugar y nosotros éramos sus espectadores. En este momento no creo tener la capacidad humana de explicarte qué es todo, ni al mismo tiempo. Pero yo sabía que eso era. En ningún momento tuve miedo, en ningún momento me sentí preocupado. Era como estar en un lugar en donde yo ya había estado anteriormente. Y se comunicaron. Estas entidades me dijeron,
está este lugar, hay caos, lo quieren destruir, este lugar está valiendo madres. Y es importante que creamos, que creamos alianzas y podamos lograr equilibrio y salvar ese lugar. ¿Quieres ir? A lo que yo, esto que estás viendo en este momento, dije, sí, claro, yo quiero ayudar. ¿Qué tengo que hacer? A lo que me explicaron que me iban a mandar a mí y a 6 hermanos más para poder crear como este equipo. Me dijeron que iba a haber más ayuda de la que yo pudiera crear, que me iba a dar cuenta, pero que tenía que estar como alerta. Y en este momento tú podrás decir, ¿te hablaron? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo se comunicaron contigo? Yo quiero decirte a ti, personita que está viendo este video, que fue como comunicación telepática. Fue como estar viendo los subtítulos de una película muda, pero que tiene sonido. Como si una voz externa a la mía pudiera estarme leyendo lo que esos subtítulos están diciendo. Obviamente, yo estoy utilizando un lenguaje coloquial muy mío y te lo estoy compartiendo desde mi avatar. Quiero decirte que aunque Giuseppe no tenía el contexto de lo que estaba pasando, su conciencia sí lo sabía y sí lo tenía. Te voy a dar un ejemplo de más o menos cómo se sentía. Es como si estás hablando con 3 amigos y esos 3 amigos hacen referencia a un evento que tú viviste y que ellos vivieron contigo 3 años atrás. A lo mejor en el momento no tienes toda la información, pero vas a saber de qué te hablan y vas a poderle responder y seguir la plática. Pero una vez que empiezas tu proceso mental de recordar cómo sucedió ese contexto, la información llega. No tienes que decirla, no tienes que explicarla. Recuerdas. Así se sintió el estar suspendido en esta sala de juntas en medio de la nada, mientras hablaba con estas entidades, mientras todo sucedía y pasaba al mismo tiempo. Mi disposición en este encuentro, durante el tiempo que duró, fue de valentía, de afirmación, de decir, yo puedo, yo soy un chingón, claro que puedo. Necesita nuestra ayuda, pero ante todo era el amor, la motivación, un amor que no tiene palabras para poderlas explicar, pero definitivamente había mucho amor y compasión, podría decirse. Estoy utilizando modismos, palabras que mi avatar de esta experiencia de este hombre que está en Texas, que tiene raíces mexicanas, latinas, puede comprender en su contexto. Te los comparto así porque es la manera en la cual yo lo procesé una vez que regresé. Y tú podrás decir ahorita, ¿Avatar cómo? ¿Como la película? No. Y es aquí donde te voy a dar un poco de información que me dieron en el tercer contacto, en la cual la conciencia de estas entidades me explicaron que una cosa es el alma o la conciencia y una muy distinta, el avatar. Te lo explico. En una obra de teatro, en una serie, novela o película, hay un personaje.
Un personaje que va a ser visto por la audiencia. Este personaje tiene un contexto, tiene un porqué, tiene situaciones de vida, tiene experiencias de vida, tiene una historia y muchas circunstancias que han definido y marcado la actuación que va a dar el actor. En este caso, Angelina Jolie, Brad Pitt, Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Bárbara Mori. Ellos son la esencia, el alma, la conciencia. Es lo que le va a dar realidad a la motivación del avatar. Mientras están actuando, está la conciencia y está el alma de fondo, dándole vida al avatar, al personaje, a ese que tú vas a ver. Sí, podrán decirse que obviamente hay una parte del actor en el personaje o en el avatar. Claro, es la manera en la cual la conciencia o el alma va a explicar desde sus zapatos las vivencias del avatar, pero también la sabiduría de su conciencia. Es su lenguaje, es la manera en la cual va a procesar toda la información. Por lo tanto, el avatar es el personaje de esa obra, de esa serie, de esa novela. En este caso, de esta realidad. En esta situación, mi avatar es Giuseppe, el tuyo, el nombre que te hayan dado y las decisiones y las circunstancias y la historia que te ha dado tu familia, tu linaje, tu cultura, tu todo. No se puede ignorar. Es algo que tiene que hacer, decisiones que se tienen que vivir, experiencias que se tienen que lograr, que se tienen que experimentar para que puedas crecer, aprender, vivir, cumplir tu misión. Pausa. Hasta ahorita, en todo esto que te estoy compartiendo, yo estaba meditando, estaba tratando de limpiar mi cuerpo, mi energía, mi campo energético, de cualquier tipo de bloqueo que pudiera haber generado el que yo perdiera el día de trabajo. Así que estaba en mi cama, en mi casa, meditando, todo normal. En ese momento me abducen. Dejo mi cama, subo y en este cuerpo, en este avatar, por así decirse, llego a esta sala de juntas que flota en el espacio. Y 3 o 4 entidades me preguntan que si quiero ir a ayudar, cumplir una misión, porque una civilización está a punto de chupar faros. Siguiente paso, yo digo, acepto y decido aventarme. Y de esa sala de juntas, que era como una ciudad, como un continente flotando en la nada, caigo. Me aviento por un túnel de luces que son rápidas, que son veloces, que me rodean y caigo infratierra. Toda esta versión más detallada la vas a ver en el siguiente video, en donde te comparto los textos que escribí una vez que regresé a mi realidad. Pero bueno, continuemos. ¿Por qué te digo infratierra? Porque llegué a un lugar de caos y destrucción. Como si acabara de terminar una guerra o acababa de suceder una explosión muy grande que creaba como este desierto que erosionaba, hacía que el aire te quemara, que tu piel cambiara. Era como si hubiera un pedazo de tierra muy civilizado, muy futuresco,
como de un Dubái, como con un Washington DC, como con Emiratos Árabes, lo mejor de lo mejor. Y acababa de explotar. Todo se veía rojo. Como si hubiera habido una luz tan grande que hubiera hecho que el más verde de los bosques se convirtiera en el Gran Cañón. Pero al mismo tiempo se veía como las personas que lo habitaban estaban tratando de salir como de ese centro donde todo esto había tronado, que había deshecho todo a su alrededor. Estas personas intentaban aislarse, reagruparse y empezar algo nuevo, como el fin de una etapa apocalíptica, por así decirlo. Había humo, ceniza, neblina, no se veía poder ver con claridad. Volteé a ver el suelo y veía mis pies. Mis pies eran como grisáceos. Era alto. Veía personas caminando y hay de dos, o eran personas pequeñas o yo era demasiado alto. Yo me sentía como de entre 8 y 12 pies de altura. Eso es más de 3, 4 metros. Gigante. Y veía a las personas que caminaban asustadas, preocupadas, tratando de sobrevivir. Ahí entendí. Y fue como si mi conciencia me dijera, este ya no es el presente de Giuseppe. Suponiendo que hay una línea temporal en nuestra realidad, en este mundo, en cómo tú y yo percibimos la vida, ese era el pasado de Giuseppe, de la conciencia de Giuseppe. Ya no estaba en noviembre del 2025. Y ahí me hizo clic. Así fue como mi conciencia llegó al planeta Tierra. A los pocos minutos de haber llegado a esta infratierra, un poco perdido, tratando de saber qué estaba pasando, ¡tras! Tuve mi primer reseteo, por así decirlo. Y me vi flotando otra vez, como entre nubes. Ya no estaba en esta sala de juntas tipo pecera, en lo negro del aire. Ya no estaba en infratierra, estaba como en medio. Este era un limbo, como una antesala entre mundos. Ahí tuve por primera vez mi juicio final. Y estas voces que había visto en esta sala de juntas me preguntaban, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? ¿Ya terminó? ¿Qué está sucediendo? A lo que yo les decía, dame permiso de volver. Allá es todo muy distinto. No sé lo que estaba pasando. Todo fue muy rápido. Déjame volver. Lo que sí tenía de claro en ese momento es que la medida de tiempo era muy distinta. A lo que me dijeron, está bien, vas con todo, que te vaya muy bien, buena suerte. Y otra vez me aventé por un tubo de luz que me trajo otra vez a la Tierra. En este regreso, en este segundo viaje, ya no regresaba al mismo lugar al que llegué la primera vez. Simplemente regresaba, abría los ojos. Me veía a mí mismo y entendía la conciencia de Giuseppe
que probablemente era un niño entre 5 y 12 años y despertaba. El despertar de la conciencia. Y en ese momento era como si yo dijera, tengo una misión que cumplir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me veía a mí mismo, mi piel no era la misma. La piel me había quemado y había creado cambios en mi anatomía. Me costaba trabajo ver la realidad a como yo la percibía. Y en eso volteaba, me veía en un contexto como de comunidad, y donde había mujeres que me decían que tenía que hacer esto, que lo otro. Y en eso veía a un niño más. Y le decía, tú eres mi hermano. Lo reconocí. Era uno de los 6 hermanos que me iban a acompañar en esta misión. A lo que me decía, sí, ya te encontré, hay que hacer la misión, ¿qué sabes? ¿Qué onda? ¿Qué viste? Yo le decía, no lo sé, acabo de volver, vamos. Y él me decía, sí, pero aquí también tenemos hermanos, aquí también tenemos cosas que hacer. Y yo le respondía, está bien, quédate tú, yo voy a emprender mi misión, yo voy a emprender otro camino, tú quédate aquí, nos vemos luego. Subí y bajé, nací, morí, reencarné 87 veces. Y en esas 87 veces recorrí muchos caminos, tomé muchas acciones, tomé otras muchas decisiones. Y en cada ocasión que regresaba, mi cuerpo se seguía transformando. Iba perdiendo cada vez más mis dones, mis habilidades. Era más difícil que reconociera a mis hermanos. Ya no veía las siluetas de animales humanoides que eran del mismo equipo de ayuda del que yo venía, pero de otra especie. Ya no los veía. Cada vez iba tardando más en despertar. Cada vez me costaba más trabajo recordar mi misión. Pero las 87 veces que regresé y que tuve ese juicio final, las voces que me habían recibido en esa sala de juntas aparecían. Me mostraban la misión, mis acciones, mis decisiones, todo lo que hice. En ningún momento me sentí juzgado, atacado, molesto ni frustrado. Mi respuesta era, es que estoy aprendiendo. Es que se me olvidó. Había respuestas tan variadas, tan entendibles, tan complejas, en las cuales me decían, está bien, no pasa nada, ahí estás para aprender. ¿Quieres regresar? Sí o no. A lo que yo seguí regresando una y otra vez. Una vez que bajas, todo se te olvida. Y esto lo sé porque aunque yo viví ese proceso de subir y bajar, podía mantener un poco el contexto de todo lo que estaba pasando en una perspectiva más amplia. Una vez que reencarnas, una vez que bajas, se te olvida la misión. Pierdes las habilidades y los dones que tienes por tu propia naturaleza álmica. Y tardas entre 5 a 13 años después de nacer en lo que tu conciencia y tu naturaleza álmica despierta. Y a partir de ahí, cada segundo de tu vida es una elección, una toma de decisión y un nuevo camino que se abre. En el tercer contacto, las entidades me explicaron, cada decisión que tomas o no abre caminos y líneas de realidades múltiples atemporales.
Y por la creación de cada camino o realidad que se crea un karma. Y conforme va pasando el tiempo, conforme va avanzando tu vida y sigues tomando decisiones, se siguen creando más caminos y por lo tanto se siguen creando más karmas. El karma es eso que te une con esa decisión que tomaste o decidiste ignorar. Aquí no existe bueno ni malo, simplemente existe. Así que el karma es el punto de unión entre realidad y tiempo. Así que, así como me dijeron estas entidades, hay que dejar de tenerle miedo al karma. Pero sobre todo dejar de evitarlo, porque entre más lo evita, porque aunque lo evites, lo sigues generando. El karma es eso que hace posible que tú estés en este momento viendo este video y esto que hace que yo te esté compartiendo mi experiencia al ser contactado por entidades de otro mundo. Bueno, vaya, el simple hecho de estar aquí, de respirar, implica la creación de un karma. Implica que tú y yo, en otro tiempo de la realidad, a través de nuestras diferentes experiencias de reencarnaciones, ya coincidimos. Y el que tú y yo nos encontremos implica que el que yo te esté dando esta información logra sanar, equilibrar, armonizar o neutralizar el contacto que tuvimos atrás tiempo. Así que el simple hecho de que tú y yo estemos aquí hablando, tú escuchando, de estos temas que no son de interés tan común o tan normalizado, hace que muy probablemente tú también hayas venido, hayas sido el elegido a venir a crear equilibrio a esta tierra, a este mundo. Así que si esta información que te estoy compartiendo te da un poco de tranquilidad o te da esta sensación de decir, eso ya lo sabía o tiene sentido para mí, quizá tú eres uno de esos 6 hermanos que vinieron conmigo y que no he logrado volver a ver en muchas vidas. Porque explícame cómo te pueden interesar todos estos temas de sanación, de liberación, de conectar contigo. Es tu propia esencia la que te está invitando y te está llevando a recordar quién eres. Y muy probablemente tampoco seas de este planeta. O sea que la Tierra, según lo que me mostraron estas entidades, este planeta no es mi planeta de origen. Por lo mismo me exigió pagar un karma de pertenencia. ¿Cuál era este? El de formar mi cuerpo, el tener que tomar las cualidades o las características necesarias para poder vivir aquí, lo cual hacía que mi conciencia necesitara un avatar, un cuerpo, un contexto, ADN, órganos de seres originarios de aquí para poder emprender la misión. ¿Cuál era esa misión? Crear equilibrio. ¿Cuál es el precio que tienes que pagar por estar aquí? ¿Cuál es el karma natural que tienes que tener sí o sí para poder habitar en esta realidad, en esta dimensión? Olvidar. Olvidar tu casa, olvidar tus dones, habilidades, olvidar tu origen. Porque tú, tanto como yo, elegimos venir a crear equilibrio a este planeta y evitarle la destrucción. Como te dije, yo en ese segundo encuentro pude experimentar 87 idas y venidas en las cuales regresé en ese momento para poder crear vida después del reseteo que acababa de crear este grupo de control de otras entidades como los malos.
que quisieron adueñarse y explotar este planeta y esta realidad. En esas 87 experiencias fui olvidando, fui adquiriendo mayor densidad, se fue formando mi piel, se fue creando mi avatar y entre ellos mi capacidad para poder identificar a los seres vivos de las otras especies, de la especie que buscaba la terminación. En el segundo encuentro que tuve con esas entidades, regresé a este planeta 87 veces. En esas 87 veces emprendí otros caminos, olvidé mi misión, hice vidas, recordé mi misión, me sentí perdido, se logró la primera fase de la misión y no supe cómo volver. No supe cómo volver a mi lugar de origen. No supe cómo volver a ese cuarto flotando en el aire con las entidades que me hicieron la invitación y me hicieron la propuesta de venir. Y me quedé porque olvidé, me quedé porque no supe cómo regresar y no sabía que tenía que regresar. Regresé, hasta que en una de esas regresiones me topé a mi avatar de Og. Og es un avatar del cual experimenté su regresión a vidas pasadas hace 3 años, justamente para mi cumpleaños. Og es un hombre de las cavernas, un hombre del que hasta el día de hoy sigo aprendiendo y sigue viviendo en mi esencia, en mi energía, en mi conciencia. Ese en su momento yo creí que había sido mi primer vida en este plano, pero después de este contacto, yo creo que fue la primera vida después de olvidar de dónde venía. No sé cuántos videos voy a hacer contando esta experiencia. Voy a publicar en unos días un segundo video en donde cuento un poco más a detalle cómo fue la experiencia de las 87 primeras regresiones y de cómo llegué a este planeta y de cómo experimenté el ser contactado la primera y la segunda vez. Déjame saber en comentarios qué opinas. Muy probablemente vaya a haber un tercer video en el cual te vaya a compartir estos mensajes de sabiduría que me dieron esas entidades, como para recapitular toda la información que experimenté, que me permitieron vivir, que me permitieron recordar, que literalmente han hecho que mi cabeza... No olvides regalarme tu like, seguirme, suscribirte, interactúa con este contenido y cuéntame de qué manera mi experiencia en este primer y segundo encuentro ha resonado contigo.